discutir prolongado. No sé si les quedó alguna duda de la otra charla. Bueno, sí, todo. Bueno, el tema es, vamos a terminar de la charla de canalopatía, sí, que se había hecho un poco largo la otra vez. Vamos a continuar hablando de la segunda más importante, que son las taquicardias, la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de esa canalopatía? Sí, CPVT. ¿Sí? Más o menos. Bueno, ustedes saben que es una canalopatía que tiene una particularidad que se caracteriza por los pacientes presentar, generalmente en el contexto de un tono adrenérgico aumentado, sea emocional o del esfuerzo, arritmia ventricular polimorfa que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca se va complejizando más. Esa taquicardia ventricular polimórfica puede llegar hasta un episodio sincopal o en algunos casos a eventos de muerte súbita. ¿Bien? El diagnóstico, en principio, es un diagnóstico clínico, ¿sí? Van a ser pacientes que, en lo que nos respecta a pediatría, son menores de 40 años, que comienzan a desarrollar con el aumento del esfuerzo estas sístoles ventriculares, que al principio pueden ser monomorfas, pero a medida que aumenta el tono adrenérgico, comienzan a agregar mayor complejidad como duplas ventriculares polimorfas, TB bidireccional, hasta llegar a la torsada de puntas o la TB polimorfa. Sería la peor manifestación de esta enfermedad. Lo más característico es que es adrenérgico, o sea que uno lo va a ver generalmente en el esfuerzo. En reposo, habitualmente los pacientes no presentan arritmia. ¿Bien? Entonces, diagnóstico clínico, pacientes con arritmia ventricular que aumenta por complejidad en el esfuerzo, sea emocional o en el ejercicio, y obviamente en pacientes que no tengan otra cardiopatía que justifique una arritmia ventricular. También el diagnóstico uno lo puede hacer como screening familiar, cuando uno ya tiene diagnóstico de un paciente que tiene una CPVT diagnosticada y tiene hecho una mutación genética, un test genético. Si uno conoce la mutación genética y estudia al resto de la familia, la presencia de la misma mutación automáticamente se considera que el paciente es potencialmente de riesgo de una CPVT y por ende, vamos a ver más adelante que también hay que tratarlo como si tuviese una CPVT. Bien. Si yo tengo un paciente con diagnóstico confirmado y tengo un familiar que a pesar de no tener test genético tiene el mismo comportamiento arrítmico, automáticamente se lo contempla como una CPVT. Y si el paciente tiene mayor de 40 años, se los comento esto porque ustedes también pueden llegar a ver a los papás o a un, digamos, como screening familiar. Es importante que en todo paciente mayor a 40 años, además de tener todos estos criterios que hablamos hasta ahora, es importante descartar que no tenga enfermedad coronaria, ¿sí? Porque la enfermedad coronaria es causa también de arritmia ventricular polimorfa. Bien, este es un elemento característico de un paciente con CPVT. Fíjense que en el contexto de un tono adrenérgico, o sea, de esfuerzo, de frecuencias cardíacas aumentadas, comienzan con distintas manifestaciones de arritmia ventricular con características polimorfas, y de hecho, si ustedes se fijan en B5, B6, fíjense que es una imagen típica de TB bidireccional. Ven cómo va invirtiendo una taquicardia de QRS ancho con QRS invertidos. ¿Bien? Esa imagen es característica de TB bidireccional, y cuando uno ve TB bidireccional, automáticamente tienen que sospechar en CPVT. Es así, es matemático. ¿Tá? Porque no hay muchas arritmias que den taquicardia bidireccional. ¿Se acuerdan cuál es la otra causa de TB bidireccional? Muy bien, Fede. Sí, pero eso generalmente TB bidireccional así per se, así como se ve ahí, es más, claro, de CPVT o intoxicación digital. Bien, muy bien. Es importante que esta es una de las arritmias que más se asocia de causa hereditaria con riesgo de muerte súbita, y que de hecho es el 15% de las autopsias que no tienen ninguna otra causa de muerte, el 15%, cuando uno le hace algo que se llama autopsia molecular, que consiste en un test genético básicamente, salta que el 15% de los pacientes que tenían diagnóstico de CPVT. O sea, ¿qué significa esto? Que muchas veces esta enfermedad debuta con una muerte súbita. Bien. La muerte súbita puede ser hasta un tercio de los pacientes como primer síntoma, y si uno lo deja libre a su historia natural y sin tratamiento, cerca del 30% antes de los 40 años llegan a morirse. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener estos pacientes? Bueno, por un lado, el paciente puede ser un hallazgo extrasintomático, sobre todo cuando son pacientes en screening familiar.
O, por ejemplo, hay un caso, bueno, justo ahora rarísimo, de un paciente adulto que me contaron en italiano, que le encontraron una arritmia típica como les mostré yo, y el flaco fue un hallazgo, porque nunca había tenido síncope ni nada, pero es rarísimo, rarísimo. Obviamente una causa es muerte súbita reanimada, que eso generalmente es por TBP, por TB polimorfa o FB. Palpitaciones puede ser. ¿Y por qué las palpitaciones? No tanto porque el paciente sienta a veces las TB cuando corre, que las puede sentir, sino porque también la enfermedad, esta canalopatía, además de afectar los ventrículos, también afecta las aurículas. Entonces estos pacientes que hoy vimos con el bocha, estos pacientes, además de presentar arritmia ventricular, es muy común la arritmia auricular. ¿Y cómo se manifiesta? Como taquicardia auricular, que generalmente son taquicardias auriculares multifocales. ¿Bien? Entonces el paciente hasta puede tener síntomas por palpitaciones por la taquicardia auricular. También estos pacientes, y vamos a ver un caso que tuvimos acá en el Garrahan, además de asociarse con taquiarritmia ventricular, se puede asociar con enfermedad del nodo sinusal, lo cual es un dolor de cabeza, porque como vamos a ver más adelante, el tratamiento de esta enfermedad, que es adrenérgica, es el beta bloqueante. Si yo ya tengo un paciente con enfermedad del nodo sinusal, se me empieza a complejizar lo que es el tratamiento. Bien. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de esta enfermedad? ¿Cuál es la causa? La causa principal es una mutación genética y hay principalmente dos grandes canales que están comprometidos. El más frecuente es el receptor de la ranodina 2, ¿sí? Que es un receptor que se encuentra en el retículo sarcoplasmático y participa en lo que es la regulación de la salida del calcio del retículo sarcoplasmático al citosol. Menos frecuentemente puede estar comprometida la calcicoestrina 2 o la calmodulina. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo de la arritmia? ¿Por qué empeora, sobre todo con el tono enérgico aumentado? Como dijimos, cuando hay un incremento de la salida cuando está alterada la ranodina, lo que se produce es que cuesta más retener el calcio dentro del retículo sarcoplasmático y empieza a fugar el calcio en periodo diastólico. Entonces, cuando uno aumenta el tono adrenérgico, la fuga comienza a ser mayor y cuando empieza a liberarse más calcio al citosol, se produce algo que se llama los postpotenciales tardíos, digamos que son fluctuaciones en la membrana celular que favorecen el gatillo de arritmias, sea ventriculares o auriculares. El mecanismo principal es la actividad gatillada. Bien, como yo les dije, la más común es la CPVT1, que es la de la ranodina 2, menos frecuentemente la calcicoestrina 2, calmodulina u otras proteínas. Bien, como les había dicho, esto es un trabajo que se había hecho puntualmente en pediatría. Fíjense que el gatillo generalmente es o el ejercicio o las emociones. Es muy raro la presencia de eventos durmiendo. ¿Tá? Entonces, cuando el diagnóstico, realmente es sencillo el diagnóstico, porque el diagnóstico lo hacen o con una ergometría o con un holter en el esfuerzo, digamos, y la clínica, ¿no? Porque es el interrogatorio, ya con el interrogatorio también aporta mucho. El tema es cómo uno enfoca o cómo encara el tratamiento de estos pacientes. Bueno, por un lado, que eso sí ustedes lo pueden ir haciendo hasta que contactan obviamente al arritmólogo, es sugerir ciertos cambios en los hábitos que tienden a poner mayor en riesgo al paciente a tener eventos. Por ejemplo, obviamente, uno le prohíbe los deportes competitivos o evitar cualquier ejercicio extenuante y, en la medida de lo posible, entre comillas, las situaciones de estrés, porque eso es lo más difícil de manejar. Por ejemplo, yo tengo un paciente, de hecho el paciente falleció, no por eso, pero el paciente, ¿cómo? Ahora les cuento por qué se murió, porque es tristísimo. No, se muere. El paciente, no, el paciente es así. El chico venía perfecto con el tratamiento, entran a robar a la casa, chumbo con la abuela, el pibe se cagazo de su vida, se sincopa. Y el evento de muerte del pibe lo llevó, es tristísimo, pero el día del niño, el flaco quería sí o sí que le compren la Play, le compran la Play, y el pibe, viste, típico, se quedan hasta las 2 de la mañana, viste, jugando ahí, viste, que se calientan, que se putean jugando al fútbol, que esto, que lo otro, así
brote de calentura, no sé cuándo, qué mierda, y quedó duro. Pero, perdón, ese no era una CPVT, ese era un QT prolongado tipo 1. Pero bueno, esa adrenérgica también. Bueno, otra paciente con otra canalopatía falleció mirando Shrek. Estaba viendo Shrek, se empezó a matar de la risa, quedó duro. Igual esa paciente no llegamos a conocerla, yo conocía a la hermana. Me enteré del caso porque la hermana me contó cómo murió su hermana. Bueno. Obviamente que el tratamiento farmacológico, uno de los más importantes tratamientos es el betabloqueante. Dentro de los betabloqueantes, uno puede utilizar cualquier betabloqueante 1. Los más estudiados es el atenolol, el metoprolol y el nadolol. La verdad es que siempre la experiencia del bisoprolol y el carvedilol no es buena, con lo cual no se los recomiendo como una estrategia de betabloqueante. Y siempre la indicación es la primera droga de elección para uno arrancar, sea el paciente sintomático o asintomático. O sea, si el paciente uno le hace un screening genético, le da positiva para una mutación de CPVT y está totalmente asintomático, usted le hacen un holter y no tiene arritmia, se lo medica igualmente. Porque está estudiado que el riesgo de que en algún momento pueda despertar la enfermedad existe, y como vimos recién, 1/3 de ellos se mueren. Entonces, bueno, vas a dejar libre a la suerte si le va a tocar o no. Bien. ¿Qué pasa? De la experiencia personal, la mayoría de los pacientes no andan bien con betabloqueantes. Yo no tengo ningún paciente solo con betabloqueante. ¿Por qué? Porque no es suficiente para frenar el mecanismo de fuga de calcio a nivel del sintético sacoplasmático, y uno les hace los controles y los pacientes siguen con arritmia en ergometría muchas veces, o siguen con síntomas, o lo que fuera. Entonces es muy común que uno tenga que asociar otro tratamiento farmacológico para poder tener un mejor control. Y dentro de ellos, la droga de elección o la que mejor respuesta ha tenido es la flecainida. ¿Por qué la flecainida? Porque la flecainida tiene un efecto directo de bloqueo a nivel del receptor de ranodina. Entonces, es un mecanismo que es un fármaco que actúa justo muy directo en el canal comprometido. Entonces, la asociación de flecainida, siempre flecainida con betabloqueantes, ¿no? Con betabloqueantes es un muy buen esquema que a veces andan bien. A veces tampoco responden con eso. Entonces, todo paciente con CPVT que ya está en betabloqueantes y que persiste con eventos, síncopes o arritmia en los estudios de control, uno puede incorporar la flecainida como una estrategia terapéutica. Bien. A veces acá el manejo muchas veces se divide dependiendo si el paciente está en población pediátrica o población de adultos. Muchas veces los de adultos hay una tendencia mucho más invasiva de muchas veces indicar un cardiodefibrilador, ¿sí? El problema del cardiodefibrilador, que después vamos a charlar, es que en esta patología puntualmente también tiene sus bemoles, ¿bien? Es por eso de que nosotros acá en el hospital tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento intermedio, a veces antes de llegar a un CDI, que consiste en una simpatectomía en la izquierda. Que consiste en lo siguiente, consiste en hacer una videotoracoscopía y hacer una resección de la mitad del ganglio estrellado izquierdo y de las 4 primeras cadenas simpáticas paravertebrales. Bien, que son las cadenas que inervan principalmente el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que reducir el impacto adrenérgico a nivel del miocardio. Bien. ¿En qué pacientes uno los puede contemplar? Bueno, en aquellos pacientes que ya tienen un CDI puesto y están con beta-bloqueantes, flecainida, todo lo mamánico, y siguen con eventos, choques o eventos, bueno, obviamente que es un paciente que uno tiene que contemplar la posibilidad de simpatectomía. O en pacientes en los cuales ya están con beta-bloqueantes y flecainida, y ya sea por el peso del paciente, la edad, los riesgos de tener un CDI o lo que fuera, hacen que sea preferible intentar otra estrategia como un puente a un futuro requerir un cardiodefibrilador. Y ahí es donde nos impacta a nosotros de lleno. Porque ustedes saben que los cardiodefibriladores en pediatrías es todo un tema, porque cuanto uno más de chiquito lo pone, mucho más riesgo de complicaciones en el seguimiento, más allá de todas las múltiples cirugías que va a requerir en toda su vida. Entonces, a veces, uno ganar tiempo
antes de llegar al CDI es importante, ¿bien? Y es por eso que nosotros, en nuestro algoritmo de manejo, generalmente hacemos betabloqueantes flecainida, betabloqueantes simpatectomía, betabloqueantes simpatectomía, CDI. Esa es la escalada nuestra. Bien. Con respecto al cardiodefibrilador, hacemos un paréntesis, ¿no? Todo paciente, y esto es para todas las canalopatías, ya lo hemos charlado con el QT prolongado, todo paciente que se muere y lo reaniman, sale con un CDI puesto. Está claro, ¿no? Sí, ahí yo hago un paréntesis, porque a veces el término prevención secundaria y primaria es confuso. Porque si yo te digo a vos que te hago una ergometría y vos me haces una TV polimorfa, una torzada de punta, bueno, pero es prevención primaria, pero te digo, el evento lo tuviste, entonces sería prevención secundaria. Entonces, yo creo que por eso las guías no ponen prevención primaria y prevención secundaria. Las guías te dicen si te morís, te dicen un paro, te lo aclara, para evitar la confusión con eso. Pero bueno, si uno tuvo un paro, fue reanimado, se va con el CDI puesto. Después le agregar bloqueante, prevenida, toda la maricoche, pero se va con el CDI puesto. Si el paciente tiene síncopes recurrentes o arritmia o TV polimorfa recurrente, a pesar de estar con un buen tratamiento de betabloqueantes y flecainida, y el paciente tener una edad o un tamaño donde el riesgo del CDI, digamos, sea bajo, bueno, uno puede contemplar el CDI. Pero hay que tener cuidado con el CDI porque hay dos problemas con esta enfermedad. Por un lado, bueno, como yo les conté, hacen taquicardias auriculares. Hoy vimos un chico con una CPVT con fleca, diltiazem, atenolol y taquicardias auriculares a 200 por minuto. ¿Está? Bueno, y encima le ponemos una ablación en el medio para... O sea, le hicimos doble simpatectomía, te dice el chico. Doble simpatectomía del lado izquierdo y le hicimos del lado derecho. Porque es incontrolable el arriba. Asmático grave severo encima. O sea, igual ahora ya lo tengo con atenolol 50 cada 12. ¿Sabe qué? El asma me chupa un huevo. ¿Verdad? Eso te demuestra también que el betabloqueante y el asma no siempre es lo que uno cree. Sí. Sí, igual por suerte lo vienen controlando bien el monólogo. La verdad que hace un montón que no hace crisis. Bueno, pero sí, es verdad, una complicación más. El tema del desfibrilo tiene dos problemas. Uno, la taquicardia auricular y el riesgo de choques inapropiados. ¿Cuál es el problema del choque inapropiado? Que es muy desagradable. O sea, tener un choque despierto es como si yo te agarro las palitas, te las pongo en el pecho, a ver, mi amor, cerrar los ojitos y te doy un palitazo despierto. Es horrible. Y tiene inclusive implicancias a nivel de lo que es depresión. O sea, chicos que se deprimen, riesgo de suicidio, un montón de... No es una boludez. Por eso uno le da mucha importancia al choque inapropiado, o sea, de no tener choque inapropiado. Más allá de cosas secundarias como el consumo de la batería y toda la maricoche, que eso es lo menos importante. La otra cosa es que, como esta arritmia es una arritmia adrenérgica y la adrenalina empeora la arritmia ventricular, cuando uno tiene un choque, aunque sea apropiado o inapropiado, eso te genera una descarga adrenérgica importante. Y hay reportes de casos que la misma descarga adrenérgica que te genera el estrés de la descarga, te empieza a sostener la taquicardia ventricular. Y entonces entras en tormenta eléctrica y no salís nunca y te morís con un CDI que te sigue chocando, pero no salís nunca. ¿Tá? Entonces no es que pasa siempre, pero es algo que uno también lo tiene que contemplar como un riesgo. ¿Bien? Bueno. Este es un paciente de acá del hospital. Fíjense cómo es un holter, ¿no? Chiquito de 4 años. Fíjense que con el aumento del tono de estar haciendo un esfuerzo, comienza con bigeminia ventricular, que por momentos parece monomorfa, hasta que después se empieza a agregar algunos colgajitos de duplas polimorfas, que lo tienen marcado con círculo, ¿sí? Y a medida que va aumentando el tono adrenérgico, ya comienza ya a hacer mayor complejidad. No solamente hace duplas, sino que por momento comienza a hacer salvas de TV de 4 latidos, ¿sí? Bien polimorfas. ¿Tá? Esto es un ejemplo que ustedes pueden llegar a ver en un holter, y esto es fácil para el día. Ustedes siempre que reciban un paciente
con arritmia ventricular de esfuerzo en un holter, una ergometría, esto tiene que venir así, matemático, como viste, no hay otra cosa que no tienen que sospechar más que esto. Sí, el diagnóstico es muy sencillo. ¿Tá? Y usted tiene que conocer la enfermedad, ¿no? Bien. Este es un paciente que lo seguí mucho tiempo acá en el Garrahan y ahora me lo sigo en el italiano. Ese es un chico cuando nosotros lo conocemos acá, tenía 4 años. Al nene le regalan 5 años. Le regalan no, 4 años. 4 años le regalan un triciclo para jugar. Andando con el triciclo, el pibe se sincopa. Ellos son de Río Negro. Lo evalúan allá en Río Negro, le solicitan un holter y le llegan a hacer una ergometría, inclusive con 4 años, y el pibe, arritmia ventricular. Pero cuando le hacen el holter, o sea, arritmia ventricular polimorfa de libro. Pero cuando le hacen el holter, además de eso, salta esto. O sea, un pibe que tenía una disfunción sinusal machaza. O sea, el pibe manejaba en reposo 45, 50 por minuto y en el holter no te levantaba más de 100 y la ergometría mismo planchado el pibe, o sea, 100, 110, una pibe de 4 años, o sea, una disfunción sinusal importantísima. Entonces ahí estamos en un dilema, porque vos decís, bueno, está bien, ¿vos qué alternativa hemos tenido? Pues poner un CDI con 4 años, tenemos que poner un bicameral, porque por la difusión sinusal. No daba el calibre de la vena para ponerle 2 cables, y más del CDI, que el CDI es grueso. Hacerlo epicárdico es una cirugía tremenda, porque partir el pecho, poner todo por afuera, que están las coronarias, y encima los cables le van a durar 3 años, 4 años, porque no duran mucho cuando pones epicárdico. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, pues nos la jugamos, le pusimos primero un poquito de beta bloqueante, a ver cuánto toleraba, mientras él estuviese asintomático, y después le agregamos flecainida. El pibe con eso anduvo bien muchos años, llegó hasta los, creo que 6, no me acuerdo, 6, 5 años, 7 años, hasta que el chico siempre con frecuencia cardíaca 38, 39, 40, hasta que el chico, creo que lo puse, a los 10 años de edad, va a la pileta, error gravísimo, porque habíamos dicho que no vayan a la pileta, porque un pibe que se te puede sincopar haciendo un esfuerzo, se te sincopa en el agua y se te ahoga. Bueno, se confiaron que lo estaban viendo. Bueno, un segundo que se descuidaron y hizo un salto en bombas de qué carajo hizo y se sincopa en el agua. No se ahogó de pedo porque sacaron el toque. Bueno, ya con el chico más grande, un poquito más grande, tampoco era demasiado flaquito el pibe. Lo trajimos para el italiano y le pusimos un cargo de fibrilador bicameral. Bueno, esta es la radiografía, ¿sí? Fíjense en el tamaño del fibrilador o que es en el tórax del paciente. Y el chico, ¿qué ganamos con el marcapasos puesto? De subir la medicación por las nubes. Porque ya está, no tengo ninguna limitante. Dosis máxima de atenolol, de betabloqueantes, dosis máxima de flecainida, lo que sea. Con respecto, acuérdense que en las canalopatías, la concentración de betabloqueantes siempre es la máxima tolerada por el paciente. No 1 miligramo kilo, 1 miligramo kilo lo toleró, tenés margen para subir, lo subís. Al máximo, que también está sugerido por 200 cada 12, pero generalmente te lo va a limitar la frecuencia cardíaca o la presión baja. Pero si tienen margen, aunque en pediatría generalmente no es mucho el margen, bueno, uno va titulando y lo va subiendo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de CPVT? ¿No? Bueno. Con respecto a la Brugada, sí. Siempre se hace ergometría también. Si hace ergometría, es importante que cuando hagan la ergometría se haga en un centro que generalmente se aconseja que sea un centro hospitalario, ¿viste? Que no sea un Pancho como, ¿entendés? No porque Pancho sea malo, sino porque le pasa algo y es un problema. Eso sí, pero sí se hace generalmente la ergometría y sobre todo la ergometría sirve para seguimiento. Porque la forma de saber que el paciente lo tenés de alguna manera
protegido es vos subiendo un ergómetro y ver que por lo menos no te mande una TB. No que no te haga EB, porque la EB te la va a hacer, pero que no te lleve a una complejidad que vos tengas que no te quedes tranquilo que ante un estrés emocional, porque más que nada, bueno, vos no tenés como medir estrés emocional, ¿entendés? No tenés como medir, no pones al pibe y Edgardo al lado, bueno, te estaba Edgardo y lo acababa a propósito para no es normal, digamos. Entonces, la única forma que tenés para objetivarlo es con un esfuerzo, ¿no? No con EB. Sí, cuando se empieza a hacer, cuando ya ves TB no sostenida, sí, no para. Bien. Bueno, la brugada es la tercera canalopatía más frecuente en pediatría. A pesar de que los primeros reportes de brugada fueron en chicos, o los 3 primeros casos fueron en chicos de edad pediátrica, hoy en día se sabe que la incidencia de brugada sintomáticos claramente se da en poblaciones por encima. La media arriba de 40, entre 20 y 40 años es el rango de edad donde más se empiezan a manifestar los brugadas, clínicamente hablando, ¿no? No en el electro, sino en los síntomas, en el síncope o en las arritmias. ¿Bien? El diagnóstico de brugada es un diagnóstico que, y acá vamos a diferenciar bien dos términos. Por un lado tenemos lo que es la patente de brugada, y por otro lado tenemos el síndrome de brugada, ¿sí? Como se ve, igual que la patente del Wolf y el síndrome de Wolf, es lo mismo. Uno puede tener una patente electrocardiográfica compatible con brugada, pero está totalmente asintomático, o uno, además de tener la patente, presentar algún evento clínico, y en ese caso hablamos de síndrome de brugada. ¿Bien? Entonces la patente de brugada es un diagnóstico electrocardiográfico. ¿Bien? No necesito ningún estudio extra para uno poder establecer el diagnóstico. En su momento, cuando originalmente se describió el brugada, se llegaba a hablar de 3 subtipos de brugada, el tipo 1, 2, tipo 1, 2 y 3. Hoy en día se resume en 2 tipos, 1 y 2. El 3 no entra porque no es nada. Era para problemas. Era mucho problema porque un paciente que tenía un tipo 3 que no... ¿Qué? No, ahora vamos a ver cuál era el tipo 3. Ahora vamos a ver cuál era el tipo 3. El tipo 1, que es el tipo más importante porque es la morfología que más riesgo se asocia con muerte súbita, se caracteriza por tener un punto J mayor a 2 milímetros, o sea, 2 cuadraditos, ¿sí? Con un supraesnivel del ST. Cuando hablamos de punto J elevado, por ende, el ST está elevado. Con onda T negativa, eso principalmente en B1 y en B2 se ve. ¿Bien? Como se ve en la primera imagen. ¿Está bien? Cuando tengo las mismas características, pero la T, sobre todo que se ve mejor en B2, es positiva, fíjese que cambia la morfología. Esto se llama Cow type, esto se llama saddle type o en silla de montar, ¿sí? O sea, silla de montar, variante tipo 2, T positiva. Aleta de delfín o colita de delfín o lo que quieran, es tipo 1, que es la de mayor riesgo. Pero lo más importante es que el punto J, con respecto a la línea de base, tiene que ser mayor a 2 milímetros. Si no llega a ser el punto J más de 2 milímetros, no cumple el criterio para brugada. Por más que, pero parece, pero no cumple el criterio. Que ese antes se llamaba el tipo 3. Es el que te parecía, pero no llegaba a cumplir el criterio. Bueno, no cumple o no cumple. Si no cumple, no cumple, no tiene. Porque si no, el paciente le decís que tiene brugada tipo T y es brugada. No importa si es tipo 1 tipo, ¿se entiende? Y el impacto para el paciente era bastante malo. Bien, entonces la diferencia entre el 1 y el 2 es solamente que la T en B2 pasa a ser positiva o negativa. Pero siempre ambos tienen el supraesnivel del ST con el punto J elevado. Bien, ahora, está estudiado que muchas veces para uno poder... ¿Cuál es el problema de brugada? Que el brugada es una canalopatía que no se manifiesta todo el tiempo. O sea, el que tiene brugada no es que yo le haga un electro todos los días y no encuentro la patente de brugada. Es lo más factible que un día se la vea y le haga 5 electros después, el mismo día u otro día, y no la tenga. ¿Está? Y eso es una macana, porque muchas veces vos le haces un chequeo a un paciente, le está todo normal y resulta que tiene brugada. ¿Sí? Entonces es complejo el tema. Una de las formas a veces para cuando uno tiene un electro medio border, que no, esto que yo les digo, que no cumple el criterio 100%, pero bueno, no te gusta la morfología o tiene el punto J un poco desnivelado, o bueno, lo que siempre se sugiere hacer es hacer las precordiales altas. ¿Qué significa?
en vez de poner B1 y B2 en el cuarto espacio, se hace en el tercer espacio y en el segundo espacio. Porque se vio que en algunos casos eso puede desenmascarar mejor una patente de Brugada, sobre todo la de tipo 1. ¿Se entiende? Entonces, todo paciente que ustedes sospechen que pueda tener una patente de Brugada por el electro, es mandatorio hacer además las precordiales altas. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué motivo eso? Porque no nos vamos a charlar un poco mucho ahora porque ya más electrofisiológico, pero el compromiso de la canalopatía de Brugada se da principalmente en el tracto de salida del ventrículo derecho. Por eso se ve afectado B1 y B2. ¿Qué pasa? La altura de los chupetes, donde uno pone B en el cuarto espacio, generalmente no contrasta exactamente, digamos, a la altura del tracto de salida. Entonces a veces te puede quedar un poco desfasado, porque depende de la posición anatómica de cada uno, y a veces subiendo lo alto enganchás mejor los vectores que van al tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí? Bien. Este es un paciente que hemos tenido, bueno, para mostrar un ejemplo, fíjense que este es bien característico. A veces puede verse mejor en B2, a veces se puede ver mejor en B1, eso es variable. ¿Sí? Una cosa que siempre uno mira habitualmente es que si ustedes se fijan generalmente en B1, B2 el QRS claramente está ensanchado. Pero fíjense que en el resto de las precordiales, B5, B6, no tengo una S muy empastada como un rama derecha clásico. ¿Sí? Generalmente B5, B6 es más angosto de lo que parece B1 y B2. ¿Sí? Porque vamos a ver que un diagnóstico diferencial es el paciente que tiene bloqueo de rama derecha con trastorno de la repolarización. Y te confunde, porque tiene un poquito de super CT, pero tiene un incompleto de rama derecha, y el incompleto de rama derecha en pediatría es re frecuente. Entonces ahí está el ojo de uno tener que ir dándose cuenta bien los criterios para no meter la pata y decirle a un paciente que no tiene nada que tiene Brugada, o al revés, pensar que un paciente no tiene nada y comerse un Brugada. Bien. El tipo 1 es raro que se lo confundan, porque es muy característico. ¿Sí? Bien. Este es otro paciente, ¿sí? Fíjense bien claro, ven que es una rama descendente, bien abrupta, con un punto J bien supradesnivelado, ¿sí? Sería como casi un rama derecha con su PCT, pero con T negativo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Como toda canalopatía, la causa, o una de las principales causas, es la mutación genética, ¿sí? Pero hay un problema con el Brugada. Ustedes saben que no sé si algunos han pedido test genéticos para alguna patología, ¿ustedes? No. Cuando uno solicita un test genético, no es como pedir, por ejemplo, un valor de ProBNP y si me da alto ya sé que es patológico y si me da bajo sé que es normal. Acá, vos lo que haces es estudiar un pool de mutaciones genéticas que están conocidas hasta el día de la fecha, que se asocian con determinada patología. Pero hay un montón de mutaciones nuevas que se desconocen, que van apareciendo, que no están estudiadas en los paneles. Entonces vos podés tener un test genético negativo, porque no se conoce a una mutación que vos tenés, y no por eso significa que lo tuyo no es genético o que no tenés la enfermedad. Y el problema, eso tiene un valor que uno estudia, que es la tasa de especificidad o de positividad que tiene un test genético según la enfermedad. Por ejemplo, el QT prolongado tiene una tasa que está alrededor del 80%. No es 100, pero es una tasa que generalmente el paciente que tiene el QT bien prolongado, puede hacer un test genético, alguna mutación probablemente le vayas a encontrar. En la CPVT baja un poco más, a un 60%, y en la Brugada hay un tema porque es del 30%, muy bajito. No se sabe muy bien la causa. Lo que sí se sabe es que cuando uno estudia las mutaciones que se encuentran en un Brugada, fíjense lo que es. Es un montón de variantes que uno puede encontrarse. Pero lo que es interesante es el overlapping que hay con otras enfermedades. Por ejemplo, yo puedo tener una mutación en el CAGNA de sodio Na1C, que lo puedo ver en el QT corto, en el QT largo, en el Brugada. O sea, la misma mutación me puede dar de un QT largo a un Brugada o así. Pero bueno, de todas estas mutaciones que se vieron en la Brugada, la más frecuente, que se lleva el 80%, es la mutación en el canal de sodio SCN5A. ¿Sí?
que es el mismo canal que habíamos visto en el QT tipo 3. ¿Se acuerdan? Con la diferencia que en el QT tipo 3 hay ganancia de función y acá hay pérdida de función. ¿Se entiende? Bien. Fíjense que este es un trabajo donde evaluaron las mutaciones y del 30%, el 20-25% correspondían a pacientes con mutaciones en el canal de sodio. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se puede manifestar un Brugada? Bueno, obviamente que una de las más frecuentes que van a ver en pediatría es el asintomático, que hemos visto ya unos cuantos. ¿Sí? Pacientes que caen al prequirúrgico, al apto deportivo, a lo que se les ocurra, y le encuentran una patente Brugada. O hijos de padres que ya tienen diagnóstico de Brugada, que vienen a hacer el screening familiar y le encuentran que también tiene la patente. ¿Sí? Entonces, lo más frecuente en su población va a ser el asintomático. ¿Está? Otra forma de manifestación son los síncopes, que vamos a hacer una charla un poquito del síncope. ¿Por qué? Porque en el Brugada, vieron que yo les conté que cada canalopatía tiene un gatillo, ¿no? El tipo 1 el esfuerzo, el ejercicio, el tipo 2 el esfuerzo en nado o los ruidos, el tipo 3 durmiendo, la CPVT el esfuerzo, las emociones. Cada uno generalmente tiene un gatillo que predomina. En el Brugada los gatillos son los cuadros vagales. Por eso se ven habitualmente, sobre todo en periodos donde el tono vagal empieza a aumentar. Uno de esos momentos es antes de ir a dormir o durmiendo. ¿Sí? Entonces son pacientes que a veces hacen eventos en reposo o estando tranquilos o antes de dormir o durmiendo, más que en el esfuerzo. ¿Sí? No es que no lo puedan hacer en el esfuerzo, hay reportes de casos, pero son mucho menos frecuentes. Y acá pasa un problema porque vamos a ver que están los síncopes vasovagales. Entonces llega un punto donde vos decís, che, pero tengo un Brugada tipo 1, tengo un pibe que es en el síncope, que parece del libro vasovagal, pero por otro lado yo sé que lo vasovagal también, entonces entras en un dilema. Después vamos a charlar un poco de eso. Obviamente que la otra son los pacientes que tienen muerte súbita, que es más fácil porque ya vamos a ver el tratamiento. Pueden también palpitaciones. Así como yo les conté que en la CPVT se asocia a taquicardia auricular, la Brugada se asocia más con riesgo de presentar taquicardia auricular en pediatría y FA en los adultos. Entonces pueden tener palpitaciones por ese mecanismo. Y también este canal está asociado a enfermedad no sinusal. Sin embargo, la incidencia de enfermedad no sinusal es menor que en la CPVT o en otras canalopatías. Bien. Vamos a ver un poco el tema de... Este artículo salió publicado el mes pasado, que me pareció interesante, así que por eso se los comparto un poco, porque es una revisión hecha de un grupo de médicos que son muy reconocidos en la fisiología, y me pareció interesante porque abordó un tema que a nosotros... ¿Viste cuando alguien hace una revisión de algo que vos te genera duda todos los días en el consultorio? Y eso me parece re interesante, porque si es verdad, cuando vos estás en el consultorio y te pasa eso, te cuesta a veces vos tomar decisiones. Entonces me pareció muy piola. ¿Qué plantean ellos? Lo que hablábamos recién. Vos tenés un paciente que tiene un Brugada tipo 1 y te cae porque se sincopó. Ahora más adelante vamos a ver en la estratificación de riesgo que el síncope obviamente es una de las causas que aumenta el riesgo en un Brugada. La pregunta que uno se hace es si todos los síncopes aumentan el riesgo. Que es la pregunta que uno no se hace nunca. Es lo mismo cualquier síncope cuando sabemos que, sobre todo en pediatría, el síncope vasovagal es la primera causa de sincopal. Entonces, vos estamos hablando de poner un CDI a un pibe. No es una pavada. Vos tenés que tomar la decisión si por un síncope le pongo un CDI o, y si después fue un síncope vasovagal, le cago la vida porque elegí un CDI, como yo tengo un paciente de 15 años, viaja a Barcelona, en la época donde estaba furor el Brugada con el tema de los estudios fisiológicos, bueno, va a Barcelona. Día de mucho calor, verano, mareo, síncope. Lo internan en San Juan de Dios, de San Juan de Dios de Barcelona. Lo agarra Brugada. Electro, patente, esa que yo te digo tipo NI, TDAG malina. Brugada tipo 1. Estudio electrofisiológico. Le inducen TV polimorfo. CDI. Se volvió de España con un CDI. Lo seguimos acá nosotros en el hospital. Yo hace poquito que entraba. Nos veíamos con Alberto. Vos escuchabas el 5, pero el 5 vasovagal de acá a la China era. Pero no había duda que era vasovagal. El pibe ni siquiera tenía un tipo 1 en el electro. O sea, se lo indujeron con asmalina. Tiene un CDI puesto el pibe.
Después hay un montón de trabajos demostrando, nunca, no, nada, nada. El tema es que, ¿cómo se lo sacás? Brugada le puso un CD en Barcelona. Pero esas cagadas que se mandó la escuela de Brugada está reportada en el mundo. Por eso empezaron a bajar un poco empezaron a limitar de mucho lado, porque es jodido cuando vos te embarcás así, porque empezás a joder la vida a mucha gente. Cuando no había estudios ni trabajos grandes hechos. Pero bueno, entonces a raíz de eso es que surgió un poco la idea de hacer esta revisión, de decir, che, a ver, ¿cómo podemos manejarnos o qué es lo que está publicado hasta ahora en relación a los síncopes vasovagales, Brugada o los síncopes arritmogénicos y Brugada? Porque es verdad que las guías no te aclaran si el síncope es arritmogénico o no. Te dice síncope y es una macana, porque si a vos no te aclara que tiene que ser con característica arritmogénica, un vasovagal tenés que poner un CDI, no tenés cómo atajarte, ¿entendés? Por eso ellos hasta plantean un poco, reexpresar un poco las recomendaciones. Entonces, ellos lo que plantean es decir, bueno, mira, vos estás en el consultorio, lo interrogás al paciente, ¿te parece que es un síncope vasovagal del libro? Corta la bocha. Es vasovagal y punto. No lo sigas embarrando, metiéndote en la cancha, porque pasa lo que pasó a este pibe. ¿Sí? Si el paciente, por la catética, te parece que seguro no es vasovagal, o sea, que tiene catética de ser un síncope arritmogénico, no sé, sin pródomo, se pegó, se rompió la cabeza en el auto, no sé, algo que claramente te parece que pudo haber sido arritmogénico, ahí nada, ya lo tenés que considerar. O CDI o a lo sumo un registrador de eventos si te genera alguna duda y vos tenés ganas de. Pero si no, si es tipo 1, síncope, CDI. Si hay una fuerte sospecha que es vasovagal, pero viste, qué sé yo, quizás le falta una cosita que te puede generar la duda, lo que sea, bueno, ellos dicen, bueno, podés hacer el tilt si querés, como para reconfirmar tu sospecha, y eventualmente, si te da negativo, considera un registrador de eventos. Para no quedarte con la duda, vos, che, a ver, de última, si se me sincopa de vuelta, lo tengo registrado con el registrador de eventos, y ahí sé si fue un vasovagal o si fue un síncope arritmogénico. ¿Se entiende? Un registrador de eventos es un dispositivo, un chip que se coloca debajo de la piel, que es como un holter, es como un holter, digo, pero no es un electrocardiograma como de 3 canales, sino que es un registro intracavitario, que lo que hace es, dura durante de 2 a 3 años, te registra tu ritmo cardíaco. Y cuando vos tenés un evento, actúa por 2 mecanismos. Por un lado, los nuevos dispositivos de ahora, que son chiquititos, el equipo está linkeado, está conectado con el celular. ¿Cómo? Con la aplicación del celular, claro. Entonces todos los días hace un reconto de si tuvo episodios. Si detecta algún episodio, sea bradicardia, taquicardia o FA, si el FA no nos interesa, te manda por mail un aviso, chequear, y te da el link para que vos empieces a ver el episodio. También el paciente tiene un aparatito que cuando tiene un síncope, agarra el aparatito, el familiar o cuando se recupera el paciente, agarra el aparatito, se lo apoya sobre el chip, aprieta un botón y graba los 7 minutos y medio previo a que vos apretaste el botón. ¿Para qué sirve eso? Para que si es un síncope vasovagal, el registrador no me va a grabar nada, porque no va a haber nada. Pero yo, si lo aprieto, me lo graba igualmente. Entonces yo veo que en el momento del síncope, hasta veo cómo se comportó la frecuencia cardíaca. ¿Qué hace el síncope vasovagal típico? Taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, y se recupera. ¿Sí? Y hace el diagnóstico de síncope vasovagal. ¿Eso usa mucho acá en Argentina? Sí, acá tenemos un montón, sí. Un montón, sí. Sí, un montón de pacientes. Un montón. Nosotros lo usamos un montón. El que más lo usa es el arritmólogo. Sí, montonazo. Acá en el italiano, en todos lados. Un montón. No. Los modernos están $2.500, ponele. Y el antiguo está $1.000. El antiguo no tiene esta conexión con el celular y son más grandes. Bien. Ahora,
¿Qué pasa cuando el paciente, se acuerdan que yo le dije que dentro de los dos tipos, del tipo 1 y el tipo 2, el que más riesgo de muerte súbita tiene es la variante tipo 1? Entonces, ¿qué pasa cuando se me sincopa un paciente con tipo 1? Porque, bueno, una cosa es el tipo 2, ¿eh? El tipo 1, como dijimos, tipo 1 y síncope es indicación de CDI, para las guías es indicación de CDI. Entonces, lo que plantean en esta revisión es, che, bueno, ojo, pará, si el síncope te parece que no hay duda que es vasovagal, pará la pelota, porque no le vas a poner un CDI a un tipo que viene asintomático por un síncope vasovagal. Ahora, o si tiene otra causa, hipotensión ortostática, o sea, el pibe estaba jugando a 40 grados de temperatura sin tomar líquido, el pibe se empezó a sentir mareado, se desmaya, le toma la presión, tenía 70 de sistólica, le dan agua y se recupera. No le va a poner un CDI a ese pibe. ¿Se entiende? Entonces, en esos casos van al tratamiento adecuado. Ahora, cuando hay una mínima duda, o si el síncope fue arritmogénico, si el síncope fue arritmogénico, tiene antecedentes familiares de muerte súbita, o tiene un estudio positivo para arritmia ventricular, o sea, cualquier cosa de arriba, CDI, no hay tutía. Si el síncope es dudoso, o sea, no es vasovagal, pero es dudoso, eventualmente, si el chico es chiquito y vos que considerás que es un riesgo ponerle el CDI, podés contemplar el registrador de eventos como para seguir estudiando más en profundidad. Pero si el síncope es arritmogénico, puede ser arritmogénico, CDI. ¿Está? Bien. Con respecto a la estratificación de riesgo, porque bueno, como dijimos, el paciente que tiene una muerte súbita es fácil, le pones un CDI, pero el que no tiene muerte súbita y ese paciente tiene que hacer una estratificación de riesgo, es definir cuál es el paciente que puede beneficiarse con prevención primaria, o sea, poner un CDI cuando el paciente todavía no presentó ningún evento mortal. Entonces, hay un montón de trabajos. Esto es todo un metaanálisis, una revisión, perdón, de todos los trabajos publicados con respecto a estratificación de riesgo. Pero lo que es interesante es que en casi todos lo que tienen en común como criterios de riesgo es la presencia de síncope, que es interesante porque no en todos los trabajos te especifica qué tipo de síncope. De hecho, en esta revisión sí analizaron estos trabajos y separaron los que definían síncope arritmogénico y los que no definían síncope arritmogénico. Muerte reanimada, muerte súbita reanimada, obviamente. La presencia de patente de Brugada tipo 1 espontánea. ¿Qué es espontáneo? Es el que yo le hago el electrocardiograma en el consultorio y tiene la patente tipo 1. No la que yo le provoqué con un test de Asmalin. ¿Se entiende? Sí. No fármacos, pero por ahí si es algún estímulo. Sí, no, eso sí. Sí, eso es diagnóstico. Eso sí. Y tenemos, fíjense una cosa interesante, con respecto al antecedente familiar de muerte súbita, casi no hay trabajos que demuestren que dé mayor riesgo. Cosa que, viste, no es lo que uno ve habitualmente en otras canalopatías, ¿sí? Y eso es un tema que es muy, a veces a uno le complica mucho en el manejo del consultorio, porque yo me acuerdo de un caso que tuvimos en el Anchorena, una madre con CDI por Brugada, con choque, el hijo de 16 años, Brugada asintomático. La madre desesperada porque querían que le pongan el CDI al pibe. Y por criterio no tenían, porque solo tenían el electro nada más. Y ni siquiera el antecedente familiar contaba como un criterio. Entonces a veces es una cagada, a veces te conviene que sí sea y última, bueno, tenés que atajarte. Pero bueno, hay algunos trabajos que lo muestran que podría ser un factor de riesgo, pero los trabajos prospectivos, ninguno. 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 Bien. Y después, hay un trabajo que, ¿se acuerdan cuando vino la doctora Cecilia González, que lo presentó acá, que viajó de Inglaterra? No sé si estuvieron, ustedes no estuvieron, pero bueno, la doctora González es una doctora argentina que está viviendo en Inglaterra, que hizo un trabajo con Brugada, con Pedro Brugada. Ella lo que se propuso fue decir, che, bueno, a ver, bajemos la población pediátrica con Brugada y veamos si podemos desarrollar criterios clínicos para estratificar el riesgo de muerte súbita o de eventos arritmogénicos en pacientes pediátricos. Entonces juntaron 95 pacientes con una edad media de 12 años, el 7% tuvieron muerte súbita, 21% síncope y 72% asintomático. Y acá yo ya hago un paréntesis. Fíjense que es un registro sesgado, porque ella trabaja en un centro con Pedro Brugada, que es un centro de referencia. Porque yo les puedo asegurar que en nuestra población yo no tengo esos números. Yo no tengo un 7%, ¿se entiende? Entonces ya está hablando de un sesgo de selección de población, ¿bien? ¿Y qué hizo? Bueno, se unió un montón de variables.
Pero ¿qué hizo? Tomó solamente variables clínicas, no metió cateterismo, no metió nada. O sea, hagamos algo para, ella pensó, pues cuando vino Carlos estuvimos charlando con Gladys en un café, que ella dice, mira, dice, ¿por qué no metiste ese cateterismo u otras cosas que yo sé que los brugadas hacen, por ejemplo? Y porque la idea de ella era hacer un score de riesgo clínico para que lo pueda usar cualquiera en el consultorio y no depender de tener que se haga un cateterismo o algo para. Esa fue un poco la explicación. De todas las variables que evaluó, las que detectó como predictoras, fue obviamente las que ya sabemos, muerte súbita reanimada, obviamente la patente brugada tipo 1, fue que se repite igual que lo que vimos en adultos. Síncope, fíjense, las tres primeras es lo mismo que en adultos. Y las otras dos que agrega, que también se ven en adultos, pero siempre se contempla con criterios de menor riesgo, es la presencia de enfermedad del nodo sinusal o taquicardia auricular, o la presencia de bloqueo de primer grado o algún trastorno de la conducción intraventricular. Sin embargo, de todas son las que menos peso tienen en el hazard ratio. ¿Sí? ¿Está bien? Y a raíz de esto ella le puso un puntaje según el hazard ratio, les puso un puntaje, ¿no? Obviamente que el de mayor hazard es la muerte súbita con 26. Después tenés 5P con casi 5, brugada tipo 1 con 8. Bien. En función de eso le puso un puntaje. Entonces, los pacientes que tenían 4 puntos se los considera pacientes de alto riesgo, digamos, pero de más de 6 puntos de más alto riesgo, altísimo riesgo, mayor de 4 de alto riesgo, más fácil. Menor, bueno, 0 bajo riesgo, menor de 3 riesgo intermedio. ¿Sí? Y fíjense que cuando uno hace el seguimiento de eventos libres de sobrevida, fíjense que los pacientes de altísimo riesgo claramente son los que, junto con los de alto riesgo, son los que les fue claramente peor. ¿Tá? Pero es un poco tenía lógica, porque ya sabemos que los pacientes con brugada tipo 1 que se sincopa, el tipo 1 que se murió, y sí, sabemos que. Ahora, creo que lo novedoso de esto es que incorpora dos variables que quizás uno no le daba mucha bolilla, como es la presencia de taquicardia auricular, porque también se ve poco. Eso es una realidad. Por eso yo creo que acá hay también un sesgo de quizás de pacientes más graves. Pero uno no ve mucha taquicardia auricular en los pacientes que tienen uno con brugada, ¿sí? También, pero vemos poco nosotros. Entonces ahí está el tema de que a veces uno está sesgado. Pero está bueno saberlo, porque el día que uno te toca ya sabes que puede ser una variable a tener en cuenta. Bueno, con respecto al manejo, siempre obviamente cambios en algunos hábitos de vida. Obviamente que es re importante evitar drogas que favorezcan la aparición de la patente de brugada. Para eso hay una dirección en el mail, en Google, en internet, que es www.brugadadrugs.org, que es de acceso gratuito, libre, que ustedes lo chequean y hay distintas categorías. Drogas que son altamente contraindicadas porque se sabe que claramente exponen el fenotipo. Drogas que se aconsejan no porque hay reporte de casos que han empeorado patentes drugadas. Y drogas que uno o se desconoce o que uno puede usarlas libremente. ¿Bien? Obviamente que es importante evitar la ingesta excesiva de alcohol porque está demostrado también que eso puede favorecer también la expresión de brugada. Y la fiebre. La fiebre también es otro mecanismo favorecedor de expresión de la enfermedad y también de el riesgo de tener arritmia. Es por eso que generalmente cuando uno ya tiene diagnóstico de brugada tipo 1, se aconseja tratar rápidamente la fiebre cuando el paciente tiene algún evento infeccioso. ¿Sí? Con respecto a la indicación del cardiodefibrilador, fíjense que se lo puse primero antes que todo lo otro. Vieron que yo en todos los otros les fui poniendo en fármaco, que esto, que lo otro, y al final les puse cardiodefibrilador. Acá, generalmente el paciente que tuvo un paro cardíaco, obviamente siempre es desfibrilador. Pero el paciente que tiene criterios de alto riesgo, llámese la asociación de brugada tipo 1 con síncope arritmogénico, la asociación de brugada tipo 1 con síncope probablemente de taquicardia ventricular sostenida. O sea, son cosas muy duras. Ahí es indicación de CDI. Hay un paréntesis que es clase 2B, fíjense, que es el paciente con brugada tipo 1 al cual yo, porque se me encantó, para estratificar el riesgo, le hice un estudio de inducción de arritmia, un cateterismo un estudio de electrofisiología. Hay dos escuelas. La escuela de brugada, a todos les hace estudio de electrofisiología. Ahora cada vez se está haciendo menos. Cuando vos vas a las charlas, cada vez
Limitó un poco más, pero lo siguen usando como un identificador de riesgo. Si le da que inducen torzada de punta UFB, CDI, por más que no haya tenido nada. Después está toda la corriente de priori, que son los que son los trabajos prospectivos, que está el picture y el con F, lo que sea. Va. Bueno, se me fue el número. Que no les dio que el estudio fisiológico predijera nada, entonces ellos no aconsejan el estudio fisiológico. Por eso que las guías le ponen una clase 2B, no le ponen 1, háganselo a todos, ¿no? Pero bueno, si el paciente tiene inducción, yo creo que a veces sirve para esos casos que son muy grises, que vos no sabés, viste, che, me generó mucha duda y es un tipo grande, y sí, bueno, a veces te sirve como, te ayuda a veces, pero para casos muy puntuales. Después, si no, nos indica CDI. Si el paciente tiene, con respecto al tratamiento farmacológico, no hay muchas drogas que sirvan. La única droga que está estudiada es la quinidina. ¿Por qué la quinidina? Porque la quinidina interviene en una fase de potenciación que es la fase 1, que es la donde intervienen los canales de E2, que son los canales de rectificadores de potasio, que son parte de los canales que participan en la fisiopatología del Brugada. Entonces lo que hace muchas veces es con la quinidina es reducir la patente de Brugada, y hay algunos trabajos que muestran que en los pacientes con tormenta eléctrica podría ayudar para bajar la carga rítmica. También la quinidina uno la puede plantear en pediatría cuando tiene un paciente que es muy chiquito y considera que el riesgo del CDI es alto, la quinidina puede ser un puente al CDI. O para el tratamiento de taquicardias supraventriculares o FA, la quinidina es una alternativa. En los casos de pacientes con tormenta eléctrica, si ustedes están en la guardia y les queda un paciente con Brugada, con TB y no sale, isoproterenol. ¿Por qué el isoproterenol? Porque también reduce las corrientes de E2, de rectificador de potasio, y ayuda a salir de la tormenta eléctrica en los pacientes con Brugada. Hoy en día se está haciendo en centros especializados la ablación de Brugada, que lo que se hace es, se lo voy a hacer sencillo porque no quiero hacerlo largo. Lo que se estudió en el Brugada es que en la pared libre del ventrículo derecho, en el tracto de salida, pared libre del ventrículo derecho, si yo le hago un estudio electrofisiológico en la cara endocavitaria y la epicárdica, la endocavitaria, la corriente eléctrica va bien. En la epicárdica está todo lentificado. Entonces se produce un gradiente eléctrico entre la región endocavitaria y la epicárdica. Entonces, ¿qué es lo que hacen en el cateterismo? O que lo está haciendo Natale con Papone y con Brugada. Punción subsifodia, epicardio, pericardio, mapeas toda esa zona lenta de conducción, y con el catéter que aplicamos calor, empiezan a quemar toda esa zona para homogenizar toda esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? La potente de Brugada tipo 1 empiezan a ver cómo empieza a desaparecer y queda con un bloqueo incompleto de rama derecha. Eso se indica en pacientes con tormenta eléctrica que no responden a ninguna alternativa, y la verdad que las respuestas son buenas, reducen los eventos arrítmicos. ¿Por qué no te induce? Porque cuando vos tenés una canalopatía, y como en el caso de Brugada, que vos tenés distintos, lo que se llama distintos grados de expresividad de la enfermedad. O sea, yo puedo tener una mutación y yo no tener un gradiente eléctrico muy marcado entre el epicardio y el endocavitario. Entonces, si el gradiente no es muy significativo, yo te puedo estimular y no te gatillo nunca una reentrada que gatille la taquicardia. Si el gradiente es muy significativo, bueno, y otra cosa que es importante es cómo haces el protocolo. Realmente se hacen protocolos suaves, porque si no si yo te agarro a vos y te meto en la sala y te pongo 3 extraestímulos a 300 por minuto, te fibrilo. Y no tenés Brugada. O sea, entender lo que te decía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿viste? De cuán agresivo uno es con la inducción. ¿Se entiende? Sí. Perdón, me preguntaba no, jamás. Jamás. O que tuvo choques con CDI puesto. Que choques seguidos, si es uno cada 10 años tampoco.
Seguimiento. Seguimiento, se le da el listado de drogas que no tiene que tomar y la fiebre. A veces yo lo que hago cuando tengo un paciente que tiene esos electros dudosos, ¿viste? Que no me queda, y le hago las cordiales altas y no pasa nada, ¿qué les digo? Notita, digo, el día que tengan fiebre, no le baje la fiebre, ya no la guarde. Le haga un electro. A ver si la fiebre me desenmascara el lugar. Por lo menos. Bueno, ya hacemos la última brugada y si quieren paramos un poco porque si no se hace muy largo y última la tercera parte la hacemos otro día. Pero sí, ¿qué hora es? También, yo veo que se me duerme. Tengo ahí de atrás, tengo el público que se me duerme. Bueno, listo. Entonces, resumido, esto es de las guías, ¿sí? Entonces, las guías lo que te recomiendan es paciente con una sospecha o un brugada documentado, si es una variante tipo 1. El tema del test genético en Estados Unidos se usa mucho. Si uno tiene la posibilidad, no está, por más que sabes que te puede dar negativo, si te da positivo ganás un montón. ¿Por qué? Por el screening familiar. Está bueno el test genético. Pero bueno, a veces si cuesta, uno tampoco es clase 2B, no es que si no la hace no pasa nada. Pero bueno, una vez que uno tiene una brugada tipo 1, si tuvo un paro reanimado o un síncope arritmogénico, CDI. ¿Sí? Si no lo tuvo, lo seguís y lo controlás, o si tenés mucha duda o lo que sea, podés contemplar el cateterismo para inducción de arritmia. Pero es clase 2B. ¿Tá? Si el paciente no tiene patente tipo 1, tiene patente tipo 2, ¿sí? El tema si el paciente está asintomático, nada, se controla. Si tuvo un síncope y tiene una patente tipo 2, y bueno, uno sabe si en algún momento te transforma al tipo 1, y el síncope te parece que fue arritmogénico, podés contemplar el test de asmalina para ver si vos lo pasás del tipo 2 al tipo 1. Pero solo si tuvo síncope, y sospechás arritmogénico, si no, no. Si el paciente tuvo paro con síncope patente tipo 1, bueno, lo mismo CDI. Si el paciente estando con CDI tuvo eventos arrítmicos, perdón, si el paciente no se le puede indicar el CDI por la edad o lo que fuera, quinidina, la ablación se puede utilizar como una alternativa. Si el paciente tiene el CDI colocado y tiene tormenta eléctrica, quinidina o ablación por cateterismo. ¿Bien? Una cosa que estuve justo en un congreso, tuve que dar una charla en un congreso de Ecuador, y justo estuvo, chao Bochán, suerte en el partido. Justo en la charla, en la mesa que estaba charlando, estaba Brugada, Joseph Brugada, y estaba Baranchuk. Adrián Baranchuk es un arritmólogo argentino que está trabajando en Estados Unidos hace mucho tiempo, y es una persona muy agradable. Y él trabajó, publicó mucho de algo que se llama fenocopias en brugada. Y me pareció muy interesante porque creo que es algo que uno lo ve mucho más que quizás en brugada real. Entonces me pareció interesante que sepan que existe la fenocopia. ¿Qué es una fenocopia? La fenocopia es cuando uno tiene una patente, en este caso de brugada, ¿sí? Que es secundaria a otro cuadro clínico y no a una mutación genética, digamos, que provoca la enfermedad. O sea, es algo que simula un brugada, pero que resultó ser no un brugada. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de que podría ser el paciente una fenocopia? Bueno, obviamente que tiene que haber una condición de base que me pueda favorecer la aparición de brugada. Llámese, por ejemplo, una miocarditis. Yo tengo una miocarditis, tiene supra-CT en las precordiales y me puede simular un brugada. ¿Tá? La patente de brugada obviamente se tiene que resolver una vez resuelta la condición de base. O sea, si resolvió, por ejemplo, la miocarditis, el infarto o lo que fuera y se le fue brugada, bueno, corrobora la sospecha. Obviamente que el paciente tiene que tener un bajo pretest de brugada, o sea, no tiene que tiene el papá que tiene brugada y no voy a sospechar que es una fenocopia. ¿Se entiende? Bien. Obviamente que cuando uno tiene una patente brugada muy sugestiva y tiene la forma de uno poder corroborar 100% que no te estás comiendo un brugada, es hacer un test de asmalina, porque con un test de asmalina negativo, ya está, vos casi alejás la posibilidad de brugada. El test genético no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Por lo que yo les conté, porque un test negativo no significa que no tenés brugada. ¿Se entiende? No te sirve. Perfecto.
Bien, esto es un ejemplo, fíjense. El primer, en el A, es un paciente con un brugada tipo 1 de libro, ¿no? En el B, es un paciente con un infarto, pero que con compromiso de ventrículo derecho. Fíjense que B1, B2, B1 parece un brugada. En C, es un paciente con hipercalemia y acidosis. Eso lo pueden ver ustedes tranquilamente en cualquier paciente complicado de la UCI 44, 45. Fíjense, es un brugada, ¿o no? En el D tenemos un paciente con TEP. Lo mismo, sobrecarga del ventrículo derecho aguda, isquemia del ventrículo derecho. Y por último, el paciente con hipocalemia. ¿Bien? Entonces son fenocopias de un brugada, en este caso tipo 1. Bien, yo le puse tipo 2, pero es tipo 1. Este es un paciente, un ejemplo de brugada tipo 2, como una fenocopia de un brugada tipo 2. Este es un ejemplo típico de brugada tipo 2, ¿no? Saddle type. Fíjense, un paciente con postelectrocución, ¿sí? Que eso en pediatría lo pueden ver. Trastorno del ST, te simula un tipo 2. Pectum excavatum, que lo vemos mucho en pediatría, sobre todo acá, que muchas veces vienen los prequirúrgicos. Te pueden también simular una patente tipo 2. ¿Cómo que no? Mira. La línea de base es el TP. Es acá, ¿no? El punto J. Pero acá es porque está la línea movida, ¿eh? Este que está más recto, porque este está baja, ¿ves? Este te va a dar más todavía. Pero este, fíjate, acá tenemos la línea de base, no tenés dos cuadraditos, ponele que sea uno, mira, te lo cedo, ¿no? Un cuadradito y acá tenés dos y medio. O sea, tenés un punto J. Es J con el TP, ¿eh? Porque a veces en la línea de base se confunde uno y toma de referencia quizás el ST. El punto J con el TP te da acá 3 milímetros. Bueno. Y después, ojo con el mal uso de los filtros del electrocardiograma. Cuando uno le pone los filtros, vieron que a veces hay que uno tiene que activar los filtros de las señales, te simulan electros con supra ST. Y eso se ve mucho en los digitales que te inventan supra ST a rolete. Eso lo he visto. Paciente que, che, va a ser embrugada y no están puestos los filtros. O no, ¿ah? Bien. Bueno, ¿alguna duda de brugada? Mira, de todos el resto de los canales, eso no está estudiado, ¿no? En qué canal sí, qué canal no está estudiado. No. Pero muchos de los canales que yo te puse ahí repercuten en el canal de sodio. Por otro camino, con lo cual muchas de esas mutaciones te puede dar. De todas ese pool de mutaciones, yo te diría de cada una es un case report. ¿Entendés, digo? Claro, ¿entendés? El pool más grande se lo lleva el canal de sodio CSC. Por eso, en teas marinas, te podés comer un par, te lo podés llegar a comer, pero es muy poquito el impacto. ¿Sí? Bueno, dos palabritas de síndrome de QT corto porque es algo casi anecdótico, ¿tá? Pero se los comento porque últimamente este año, no sé, llovieron síndrome de QT, no, síndrome, patente de QT corto y bueno, a pedido del público. El síndrome de QT corto es una canalopatía también, en el cual hay distintos tipos de QT cortos, también está el tipo 1, el tipo 2, también con el QT largo, según qué canal está afectado, son distintos tipos, pero principalmente está el tipo 1 y el tipo 2, el más frecuente es el tipo 1. En el del síndrome de QT corto, acá ya no es como el QT largo, porque es verdad que uno toma como criterio el electrocardiograma, pero vamos a ver de que el QT corto ya tiene mucho overlapping entre las personas normales y las personas que tienen síndrome de QT corto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener chicos normales que tienen un QT corto, que se pone como punto de corte menor a 0,33 o 330 milisegundos, asintomático o menos de 0,36 con algún otro criterio, pero uno puede tener pacientes que están en el rango de 0,33 y 0,36 totalmente asintomáticos, normales, los pibes, y tener un QT corto. Entonces, ahí es donde empieza el problema en pediatría, porque generalmente se ve en pediatría, eso no se ve en adultos. Y este año nos ha tocado ver unos cuantos casos. Entonces, lo que es importante es que el síndrome de QT corto se asocia a muerte súbita. Son muy pocos los casos publicados en el mundo,
la mayoría son casos familiares, aunque hay publicado casos de novo, ¿no? Ustedes saben que cuando lo hablamos en QT prolongado, hay algo que se llama, en genética, es la penetrancia. ¿Saben lo que es la penetrancia? ¿Se acuerdan lo que es la penetrancia? Bueno, en el QT corto la penetrancia de los casos positivos, o sea, los síndromes que tienen clínica, es muy alta. O sea, generalmente cuando vos haces el árbol genealógico, todos tienen muertes súbitas, es una alta penetrancia. ¿Bien? Entonces, para uno establecer el diagnóstico de QT corto, en principio toma en punto de corte el QT menor a 0,33 o menor a 0,36 ante una mutación genética compatible con QT corto o antecedente ya familiar de un síndrome de QT corto conocido o familiares menores de 40 años con muerte súbita y el paciente sobreviviente de una TFB sin cardiopatía estructural. Son muy raros, son muy poco frecuentes. ¿Se acuerdan que cuando abrimos QT largo estaban los scores de Schwartz, que es un score clínico para hacer diagnóstico de QT largo? Bueno, Golov intentó reproducir o hacer lo mismo con el QT corto. Entonces también estableció ciertos criterios electrocardiográficos y clínicos para poder hacer un diagnóstico. Puso, cuanto más corto era el QT, mayor riesgo de tener QT corto. También incluyó el punto J pico de T. ¿Y esto por qué? Porque después vamos a ver los electros que los QT cortos tienden a tener T picuda. Es muy característico la T picuda. Entonces, el punto J pico de T inclusive es extremadamente corto. Obviamente si el paciente tuvo paro, TB polimorfa, síncope, FA, bueno, todas cosas que se saben que se asocian más con el QT corto, antecedentes familiares, y obviamente si tiene un test positivo, gen positivo. ¿Bien? Pero ¿cuál es el problema? Que cuando usaron este score para extrapolarlo en registros más grandes, se dieron cuenta que no era tan preciso como el score de Schwartz. Por eso tampoco se usa tan indiscriminadamente como único criterio diagnóstico como en el QT largo. Sin embargo, lo que es interesante es que por lo menos te da ciertos parámetros duros para uno tener en cuenta al momento de evaluar un paciente. Y eso es lo que me parece lo más interesante del score, ¿sí? Este es un paciente acá del hospital, ¿sí? Ese es que me lo contó Fede. Un electro prequirúrgico. Fíjense el QT. ¿Sí? ¿Ven las T en las precordiales? ¿Qué picudas que son? Obviamente este chico tiene ecocardiograma normal, no tiene ninguna alteración en el medio interno ni nada, porque eso siempre uno lo descarta, ¿no? Pero fíjense, o sea, ¿qué trastorno del medio interno podría darnos un electro parecido? Muy bien, la hipercalemia, perfecto. Bien, entonces nos encontramos con un paciente que claramente tiene un QT menos de 0,36, casi te digo menos de 0,32 tenía. Y vos decís, bueno, tiene QT corto, el pibe está totalmente asintomático y no tiene antecedentes familiares ni nada, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Viste? Le decís a la madre que tiene QT corto y le condenás para toda la vida a la madre a vivir con la espada de Damocles, pensando si el chico se le va a morir mañana, y es difícil. Entonces, hay muy poco escrito de esto, muy poco, muy poco. Nosotros, ya es el tercer caso que tengo en los últimos años, los otros dos pacientes me los había pasado Vic, y la verdad es que yo lo que hago generalmente con estos casos, cuando son patentes electrocardiográficas y nada más, le hago un seguimiento obviamente clínico, pautas de alarmas, trato de explicar a los padres de que no es que tengan un diagnóstico de síndrome de QT corto, porque en realidad síndrome no lo tienen, es solamente una patente electrocardiográfica, la que a pesar que está reportado que en algunos pacientes pueden evolucionar a eso, la verdad es que la mayoría de los publicados es en pacientes que tienen mucha sintomatología, familiares, entonces como para también bajarles un poco, ¿viste?, la ansiedad y no generarle, ¿viste?, una expectativa de mierda en el seguimiento. Y bueno, pautas de alarma, ¿no? Tiene un 5, que cualquier cosa rara, ahí lo traen y se reevalúa. Bien. Este es un paciente, fíjense, ¿no? Este es sacado de la bibliografía. QT corto, bien cortito, empieza con extrasístoles ventriculares, ¿sí? Hasta que una extrasístole gatilla una FB, ¿sí? Este es un paciente que me lo pasó Yolanda, Yoli, que era una chica que se formó con nosotros, una becaria, que está trabajando ahora en Mendoza, y me cuenta unas hermanitas que tenían síncope, le pone un holter y hace un episodio de síncope con el holter puesto.
Fíjense que el paciente viene con bigemia ventricular, dupla y gatilla la TB, la torsada de punta o aleteo ventricular. Y cuando corta el aleteo, espontáneo, ¿no? Fíjense que lo que nos llama la atención es el QT. ¿Ven lo corto que es el QT? Muy cortito el QT. Ellos no tenían diagnóstico de ninguna canalopatía hasta el momento, ¿sí? Pero bueno, uno por lo menos lo tenés en cuenta, ¿sí? Más todavía. Acuérdense que la bradicardia te tiende a... Si yo lo corrijo me va a dar inclusive más corto todavía. Bien, 0,28 de QT. Bueno, manejo muy sencillo. Si el paciente tiene eventos, CDI. No hay mucho, ¿sí? Lo que es interesante, bueno, o si tiene TB, 5 rimogénico, todo lo que ya sabemos. Lo que es interesante es que cuando uno decís, bueno, buenísimo, QT corto, ya está, le pongo drogas que prolongan el QT. Fleca, propa, amiodarona, ¿no? Y listo, le alargo el QT, solucionado el problema. Bueno, los trabajos que hay con fleca, propa, no les fue bien. No impacta mucho en lo que, ni la prolongación del QT ni la prevención de eventos. De lo que está publicado, que son reportes y serie de casos, lo mejor es la quinidina, lo que mejor responde. Pero, y hay algunos trabajos muy puntuales que el sotalol en algún caso podría colaborar. Pero lo más fuerte es con la quinidina, ¿sí? De la quinidina se puede considerar en pacientes asintomáticos con QT corto, pero tiene antecedente familiar. No como este paciente que es asintomático, pero es el único en la familia que tiene QT corto. Principalmente la variante tipo 1. En los que no son tipo 1 puede considerarse el sotalol. Bueno, ¿alguna duda de QT corto? Bien. Otro tema que está dentro... ¿Qué? De moda ahora. Sí, en realidad es un tema viejo. Lo que pasa es que se puso más de moda ahora porque en la época que nosotros éramos mozos era benigno, era algo que todo bien. El trastorno de la polarización ni era una enfermedad, era una variante benigna del adulto joven, digamos. Entonces no le damos mucha bolilla. Pero todo esto cambió a raíz de una publicación a mediados del siglo del 2000, del 2000 avanzado, 2008, 2009, que de Izaguirre, que presenta todo un registro de una base de 8.000, 9.000 pacientes, una base gigante, retrospectiva, en los cuales el flaco agarró los electrocardiogramas de todos los electros que se habían hecho en el sanatorio, en el hospital donde trabajaba, y empezó a revisar todos los que tenían trastornos de la repolarización. Sanos, o sea, sanos, sin cardiopatía estructural, sin... Y la mayoría eran gente joven. Y empezó a ver quiénes en el seguimiento habían tenido eventos arrítmicos, principalmente muerte súbita o paros reanimados. Y vio que había una patente, un trastorno de la repolarización, que en los pacientes que se habían muerto se veía en forma estadísticamente significativa más que en los que no la tenían. Entonces ahí saltó todo lo que es el síndrome J. Se decía, bueno, a ver, obviamente es una canalopatía, pero no estaba estandarizado. Y el problema está en que cuando uno habla de repolarización, uno ve un montón de trastornos de variantes de repolarización en los chicos. Bueno, entonces vamos a empezar de cómo definimos o cuáles son los trastornos de repolarización que uno tiene que mirar con un poquito más de atención. Vamos a dejar hasta ahí porque hasta el día de la fecha no está catalogado como una canalopatía de lleno como como el Brugada o como el QT o lo que sea. Pero bueno, ¿cuáles son las variantes que el diagnóstico que uno tiene que sí pensar que puede ser una variante de repolarización potencialmente arritmogénica? Bueno, obviamente siempre lo que uno observa es que la elevación del punto J sea como mayor a 1 milímetro, ¿sí? En 2 o más derivaciones consecutivas. O sea, no sirve que sea en una sola. Tiene que ser por lo menos en 2 y que sean consecutivas. ¿Qué significa? Que cara inferior, cara lateral. No puede decir, tengo una en D3 y otra en B4. No. Porque anatómicamente no están representadas, ¿se entiende? Entonces, es de 2 D3, D3 a BF, B5 a B6, D1 a BL, B1 a B4, ¿se entiende? Bien. Más de 1 milímetro, 2 o más derivaciones consecutivas. Y acá pone algo que es re importante.
en cara inferior o lateral. ¿Qué significa? D2, D3 a BF, D1 a BL o B5 B6. Las más comunes de ver nosotros en pediatría son las de B1 a B4, B1 a B5, lo que es cara anterior. Esas no demostraron asociarse con riesgo de muerte súbita. Es la que nosotros conocíamos como variante juvenil. ¿No? Sigue. Sí. Pero hay que aclarar anterior. Vos tenés que marcar por eso. Pero anterior. Porque si vos lo dejás abierto, de que lo escucha y lo ve y dice, mira, tienes una población. Entonces, o la madre busca y entonces, anterior. Bien. Entonces, el diagnóstico es el paciente que tiene en cara inferior y o lateral un punto J más de 1 milímetro en 2 derivaciones consecutivas, que haya sido sobreviviente de una FB o una tosada de puntas, ¿sí? Sin otra causa que lo justifique, obviamente, ¿no? No tuvo un infarto, no tuvo... ¿Bien? Ahí es diagnóstico. Fíjese que es muy duro el criterio, porque se tiene que haber muerto el tipo para que vos le digas que tiene un síndrome J. Si no, no le pones síndrome, podés poner patente, pero no un... O en pacientes que tuvieron muerte súbita y que le hace con una autopsia negativa y que en el electro premortem el paciente tenía una patente de como las que yo les muestro. ¿Se entiende? Con el paso del tiempo se fueron cambiando un poco los criterios o se fue completando un poco más. Y no solamente ya es el punto J, que uno solamente es lo que uno ve, sino que hay cositas que uno también puede observar que le van sumando porotitos a la posibilidad de riesgo de arritmias. Una de las cosas es, por un lado tenemos las características del punto J. Hay dos variantes de punto J que uno puede ver. Lo que se llama el slur, que es como sería un empastamiento de la porción terminal, que nosotros lo vemos bastante eso en los QRS, o lo que es el notch, que es cuando aparece como una deflexión tardía al final del QRS, en el punto J. ¿Bien? Y con respecto al ST, uno tiene distintos supra-ST. Tenemos el ST ascendente, que es del punto J, sube la onda T. Tenemos lo que se llama el horizontal o rectificado, ¿sí? O el descendente. ¿Bien? Fíjense que están en rojo y en verde. Los más patológicos, ¿sí? Son los que son horizontal o descendentes. ¿Sí? Y los notch también son de mayor. El tener un notch tardío. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Es que se ve, eso se ve. Se lo van a ver mucho esto. Pero por eso, pero la idea de esto es saber que siempre vamos a ver un ejemplo que uno va a ver mucho esto. Pero lo que hay que darle bola es que, no es que para que veas y dices, el pie se me va a morir, sino de tener pautas de alarma de qué apuntar. O sea, che, te sincopaste, ¿entendés? Quizás profundizar más el interrogatorio, no decir al padre o a la madre, che, mira, te puede pasar esto, porque lo más probable es que no le pase nada, salvo también que el punto J sea extremadamente alto. O sea, si son puntos J de más de 3, 4, que es muy patológico, contáctelo con el arritmólogo, ¿viste? Porque ahora vamos a ver, y yo he tenido un caso en italiano en adultos que hace el evento de muerte súbita, y en esa época no se conocía esta enfermedad, después efectivamente me di cuenta que tenía eso. Bueno, fíjense en este paciente. Ven que acá, si ustedes ven, tienen acá un poquito del empastamiento terminal con super-72, ¿sí? No, sí, como un SLAR, parece más como un empastamiento, ¿no? No tiene tanto una espiguita. También se ven ABF, donde está me falta de 3 es un poquito menos, ¿no? Pero fíjese que es como ascendente, ven que no es tan descendente. Y fíjense que en B2, B3,
B4, en toda la cara anterior también hay como un supra ST con ST cóncavo. ¿Sí? ¿Lo ven? El punto J, acá está la línea de base, el punto J está allá arriba. Ese es el electro típico del paciente con repolarización precoz que tiene la cara anterior, que a veces lo puede tener en la cara inferior, pero que generalmente es ascendente. ¿Bien? Tiene, digamos, ahí tiene cara inferior y tiene... Cara anterior, sí. ¿Tiene anterior? ¿Ya lo descartás? Si tiene cara anterior y tenés un supra ST ascendente y no está con el notch, y no es un punto J muy bien, nada. ¿Sí? El tema es cuando es solo cara inferior o cuando el punto J es muy, en cara inferior es muy elevado o es descendente o rectificado. Bien. Fíjate en ST. ¿Ven que es diferente el ST? Ven que ahora en cara inferior tengo un slash, un empastamiento terminal, pero el ST está rectificado a infradesnivelado. ¿Sí? Ven ahí el empastamiento terminal y el ST está infra o rectificado. Fíjense que en la cara anterior no tiene tanto supra acá. ¿Ven? No hay tanto supra ST. ¿Sí? Tenemos en D2, D3, en ABF, no en cara lateral, solo en cara inferior. ¿Bien? Fíjense en este paciente. ¿Ven lo que yo les decía? O sea, este es re patológico. Hasta parece un supra ST de un infarto. ¿Sí? Estos son casos extremadamente raros y estos son chicos que hacen muerte súbita, son casos graves. Yo tuve un caso parecido a este, pero no con un punto J tan supra, sino que era un poquitito menos ancho el ST, ¿sí? El empastamiento, digamos. Pero era muy horrible y ese flaco hacía muertes durmiendo, o sea, hacía síncopes, ¿cómo se llama esa respiración agónica durmiendo, viste? Y hubo una que la mujer lo empezó a reanimar, viste. Lo que pasa es que llegó al hospital y el flaco estaba, hola, no, sin nada, no. Estaba recuperado el flaco porque salió del episodio y a ese no se sabía todo esto en esa época. Estoy hablando en el 2009. Entonces no se sabía qué carajo hacer en italiano. Se le hizo un estudio fisiológico, porque no se sabía cómo manejarlo, se le indujo el TBFB. Cara lateral... No tiene supra, solo cara inferior. Bueno, en B6 tiene, Sí, es un electro feo, sí. Este es un caso muy patológico, pero yo he visto menos que se mueren, no tan feos, pero no tan lindo como los otros tampoco, digamos. Y este flaco le hizo un estudio, porque sabía que algo se le indujo FB torsada de punta, se le enchufó el CDI, pero sin evidencia de hacerlo. El flaco después tuvo choque. Sí, tuvo 2 choques. Uno fue... no, ese fue hipertrófica. Tuvo un choque durmiendo. Me confundo con hipertrófica que tenía choque cuando andaba en equitación en un caballo. Bueno, nada. El manejo sencillo, o sea, si el paciente tuvo FB, muerte, síncope, TB, lo que sea, CDI. No hay mucho que discutir. El paciente cuando es asintomático, y eso es interesante, es clase 2B, pero si yo ya tengo un paciente que... Bien. Si este es un paciente que vos tenés diagnóstico ya de un familiar con un trastorno de polarización, con CDI puesto por muerte súbita, vos le haces el electro, y el paciente tiene los mismos patrones que tiene el familiar con muerte súbita, y clase 2B, ya. No hay evidencia de nada. Pero bueno, si el paciente se siente más tranquilo teniendo el CDI puesto, y bueno, ya lo tenés que hablar entre médico y paciente. ¿Sí? Bien. Si hacen tormenta eléctrica, de vuelta, el isoproterenol es como un mecanismo parecido al Brugada. De hecho, muchos piensan que esto tiene un punto de contacto con el Brugada, pero en vez de ser en ventrículo derecho, es en otra región del ventrículo. ¿Sí? Y la quinidina. Bueno, y para terminar, la última diapositiva. Les puse esto porque les puede llegar a pasar a ustedes en la guardia, ¿viste? Cuando se hacen, sobre todo acá, que a veces puede caer un paciente que lo traen en paro o muerto porque murió en la casa y lo traen, lo que fuera, o lo están reanimando y no sale. Y creo que es re importante saber de que, sobre todo en pediatría, esto es en adultos, pero en pediatría es mayor todavía, que una de las principales causas de muerte son las canalopatías, de muerte súbita, en pacientes sin cardiopatía o enfermedad previa, ¿no? En cardiopatía también, ¿no? Pero yo hablo puntualmente en pacientes sin cardiopatía.
Fíjense que las cardiopatías se llevan un porcentaje importante, la hipertrófica, la displasia, pero fíjense que casi el 30-40% de los casos es por canalopatías. Y el diagnóstico se hace con una muestra de sangre, una gotita de sangre, ¿tá? O un pedazo de tejido. Entonces, teniendo en cuenta esto y que muchas veces la muerte súbita puede ser la primera manifestación, como lo habíamos hablado, es re importante que ustedes, cuando tengan la mala suerte de tener que atender a un paciente que fallece en la guardia y fue súbito y puede ser, digamos, no tiene una causa, no fue un accidente de auto, algo que sea claro, es importante tomar una muestra de sangre, guardarla en un tubo violeta y en la heladera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno hace el estudio genético de eso y sabe la causa de muerte si la autopsia es negativa. ¿Y por qué es re importante? No solamente para saber de qué murió, sino para hacer screening familiar, de ver si tienen el riesgo de poder presentar lo mismo que pasó ese paciente. ¿Se entiende? Bien. Bueno, preguntas. Porque la mayoría que vos te fijás es en la de los miembros. Escala inferior generalmente es de unidad B. ¿Sí? Sí. Cuando sí, no, sí. Sí, eso se toma mucho en cuenta en los supra ST isquémicos. Como vos tenés un supra ST, les comento esto porque yo sé que ustedes, lo que es isquemia, no se involucran mucho porque ven poco, pero por otro lado, le has tocado ver, digamos, o al revés. Muchas veces ven electros que tienen la duda ustedes si son isquémicos o no. ¿Sí? Entonces, el supra ST en las precordiales, uno toma como punto de corte de 2 milímetros para jerarquizarlo. En el contexto, sobre todo en paciente asintomático, ¿no? Obviamente es un paciente que viene con dolor de pecho opresivo, tiene uno, no es 2 milímetros, entonces no le doy bola, no. Pero bueno, digamos, generalmente es más de 2. Para jerarquizarlo no importa la causa. Y 1 milímetro en las derivaciones de los miembros en por lo menos 2 derivaciones consecutivas. ¿Bien? Sí. Sí. Causa secundaria, si la fenotipia no se resolvió la parte secundaria. Mira, cuando son así, que son ¿viste? Muy de libro, cuando la patente es muy característica, lo que el doctor Baranchuk, él generalmente sugiere, por lo menos, ¿no? Como para uno poner el monio y decir, che, bueno, esto no me...